los hijos. Yo me acuerdo cuando hablábamos de pues lo difícil que es la estancia de los hijos a la edad en la que estuvieron tus hijos en Los Pinos, por ejemplo, ¿no? Pero a ellos les queda muy claro lo que es el país y que ese es el fin. Los instrumentos, los caminos pueden ser muy distintos y no obligatorios. Son muy distintos. Los dejé también en mayor libertad para lo que sigue. Ahora, ¿qué dijo Felipe cuando supongo que hablaron de eso, ¿no? Ya voy a renunciar, ya llegó el momento, sí. ¿Qué? Bueno, no, pues ya lo comenté. Y bueno, hay muchas cosas que te las guardas realmente en el corazón, como muchas cosas que empiezas a medir, una serie de apoyos y de solidaridad que a lo mejor no había medido, de mucha gente que no me hubiera imaginado. Y que eso me da la enorme fuerza con la que al final de cuentas me di cuenta que había trabajado los 2 últimos años. Había trabajado mucho más con los ciudadanos que con las estructuras mismas porque no les permitían trabajar. Entonces, al final de cuentas yo tengo un equipo que está creciendo y que además había hecho un gran esfuerzo de vencer muchas adversidades. Y de ahí para lo que sigue en la gran oportunidad que nos da también el país de depender de los ciudadanos y no de una estructura de poder. Ahora, cuando tú me dices que para ti todo se subordina al futuro de este país, ¿no? Pues mi pregunta es, seguramente tú tuviste que analizar tu renuncia. ¿Cómo serviría al país? ¿Cómo afectaría al país? ¿A quién favorece? Porque pues ya mucho se ha dicho si a Andrés Manuel López Obrador o si no, si al PRI o si no, si a los independientes ya ni para qué se presentan, porque con una candidata tan popular como tú, como independiente, pues seguramente les quitarás votos a muchos de los independientes. Pues todo eso supongo que lo mediste, lo contemplaste, además. Pues ustedes hacen numeritos y las encuestas y esto y el otro, son fans. Sí, pero yo en política ya sí he vivido, no todo es números, como además mucho menos todo como datos duros, digamos. Todo es dinero. Acordémonos que esos números son personas. Atrás de cada número hay una persona. Y nadie es dueño de las personas. Y por eso también a mí a veces me preocupa cuando un partido político dice yo tengo tantos votos. No, usted no. Usted no. Hay unas circunstancias, hay ideas, hay alternativas, hay una manera de ser. Si sigues o no siendo punto de referencia de honestidad, de congruencia, de humanismo o de lo que presentes como alternativa. Entonces, de entrada, no subestimemos nunca a los electores. Son personas a las que la propia dignidad, es decir, filosóficamente hablando, le da toda la posibilidad de cambiar, de decidir, de pensar, de caminar y de optar por algo distinto. Pero lo que voy es, supongo que mediste el impacto que podría tener en el PAN, en el PRI, en Morena, etcétera, ¿no? De algún modo lo mido, pero lo mides distinto. Es decir, yo hice todo lo posible por ser candidata del PAN. O por ganar o perder ahí. Todo lo posible. El PAN no me debe nada. Me aprendió mucho el PAN y le tengo mucha gratitud. Ahí te formas. También siempre me reclamó hablar con la verdad, he hablado con la verdad siempre. Ahora, hay efectos en cualquier acción que uno no puede medir y que son responsabilidad de otros. Y eso personalmente tiene que quedarse claro y lo digo ante cualquier decisión. Hay efectos que son responsabilidad de otros, aunque salgan a la luz a raíz de un acto. ¿Qué es lo que beneficia al PRI o a López Obrador? La indefinición del PAN, el que no hay un partido fuerte, el que el encargado de la unidad se encargó de dividir, o el encargado de negociar se encargó de tronar las negociaciones para dar otro tipo de pretextos. Mientras otros llevan años en la campaña. Responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Es, primero, ¿quería ese efecto? No. ¿Yo podía evitarlo? No. ¿Hice todo por evitarlo? Sí. Entonces cualquier efecto va en ese sentido, pero solo sale a la luz una división que ya había. Y claro, soy la más pública, pero ¿qué otros efectos tiene? Abro un nuevo camino, hablo de una alternativa, de la gente que está decepcionada de los partidos políticos, de las mismas personas que dicen yo quiero caminar a un país donde haya
una legalidad donde nos confiemos los unos con otros, donde no haya la corrupción que estamos viviendo, donde la honestidad pública sea parte de la vida política del país, donde podamos crecer mucho más parejos. Eso es lo que quiero, sí. ¿Qué posibilidad hablo? Pues de hablar tranquilamente de desarrollo humano sustentable y no solo de cargos y a ver quién va a tener el poder. Y para eso habrá también otros procesos. Hay gobiernos de coalición que durante los procesos se pueden dar. ¿Tu salida crees que benefició al PRI o beneficia a Andrés Manuel? ¿O qué efecto puede tener tu salida? Porque es una acción que va a tener un efecto. Uno de los efectos, espero, es una sacudida de lo que es un partido político, de lo que se tiene que hacer y, por supuesto, de lo que necesita el país en términos de honestidad de vida pública, de congruencia, de valentía y de libertades. Y los otros efectos más lo dan los analistas, que ven solo números, que lo que profundamente significará un análisis, porque yo insisto que lo que le ayudaba al PRI era la indefinición del PAN, y lo que le ayuda a López Obrador, lo dije siempre, López Obrador está ya arriba y nosotros seguimos en la indefinición y vamos perdiendo competitividad. Entonces no son realmente efectos de lo mío es consecuencia de una manera de hacer las cosas que yo creo que la mayoría de los mexicanos no estamos de acuerdo, y son también decisiones que te enfrentan. Claro que lo cómodo era quedarme, claro que lo cómodo era echarme para atrás nada más y a ver qué negociaba. No, señores, aquí hay un país, aquí hay que darle alternativa y dependo de los ciudadanos y dejo de depender de una sola persona. Es que muchos hacen eso, ¿no? Vamos a acordar y a ver, aguántate tantito y luego vas tú y déjame yo. Y pues esos son los acuerdos estos que hacen los políticos, ¿no? Sí, que están tan desprestigiados, por cierto. Sí, y la gente se da cuenta, el país se da cuenta de cómo se puede llegar a manipular un acuerdo de ello. Ahora, yo no estoy en contra de los acuerdos. En la política tiene que haber acuerdos, además no en lo oscurito y mira. Que lo hagamos, y con eso siempre va a encontrar mi país. Yo he llegado a leyes, a decisiones, si no hay acuerdos, a reconocimiento de derechos con gente que piensa totalmente distinto a mí. Muchos de los foros que hicimos, porque yo tengo realmente un diagnóstico y ideas con las que podemos trabajar para construir un país mejor, en donde partí de foros donde iba gente que opinaba muy distinto a mí y que sigue opinando distinto a mí y que había que escuchar. Y por supuesto llegué a algunas conclusiones que sopesé muchas de las cosas que había creído y que sin embargo dices, no, hay que resolverlo de este modo. Que el diálogo estamos obligados, y si eso también sirve mi renuncia a remover eso, bien por México. A ver, ayúdanos a entender un poco esto. Ayer yo entrevistaba, como todos, ¿no? Porque hizo su pasarela de medios Ricardo Anaya, finalmente, y me decía, el candidato va a ser producto de un proceso, resultado de un proceso democrático. O sea, pues ojalá haya servido para ello. Es una tema... Bueno, yo creo que ya la tiene más difícil de que no sea así, ¿no? Con tu salida, ese es otro de los efectos, o sea... Es un asunto del frente. Yo sí estaré... O sea, pero ¿cuál pudiera ser un proceso democrático? Es decir, pues el PAN presenta un candidato, el PRD presenta otro candidato, Movimiento Ciudadano presenta otro, y de ahí... Yo pensé que así... Pues es que a mí eso me parece un proceso democrático, pero... Pero decidieron hacerlo de otro modo. No sé ¿Qué otro modo? No sé, eso pregúntaselo a los del frente, y yo tengo realmente un camino ahí. ¿Tú en qué te quedaste? ¿En qué cómo iba a ser? No, yo me quedé en que había un frente no electoral, que obviamente, sin duda, iba a ser electoral al final. Yo incluso me uní a la petición de que fuera totalmente una elección abierta. Dijeron luego que no, y que lo iban a decidir después. Entonces, en ese sentido, pues ya me habían respondido, y habían respondido los tres al mismo tiempo. Pero pues hay una dinámica ahí. Yo sí pienso hablar con todos los que quieran platicar conmigo, y yo con los que yo quiera platicar, pero son decisiones del frente. Por cierto, ¿el PES ya te buscó?
Bueno, hay por supuesto otros partidos políticos. Yo he optado ahorita por la parte independiente porque tengo que, vaya, en la política si no escuchas principalmente a los ciudadanos, no vas a ni siquiera hacer una efectiva política pública y que además ni siquiera vas a encontrar el respaldo realmente necesario. Porque yo aprendí de la política que tenía que ver con los problemas de los ciudadanos y de las personas, no con los problemas de quien decide, sino sobre los que se decide y se les cambia la vida. Y por eso es fundamental hacer ese recorrido. Y esto de ser independiente da una oportunidad. ¿Es difícil? Sí, está puesto para que además sea muy complicado, pero así yo sí hicieron, ¿eh? lo estaré invitando por ley, en cuanto la ley me lo permita, a decir, vamos hacia adelante. ¿Qué otro partido te ha buscado? Y fíjate, no, realmente... O sea, o que no haya lanzado... Y quizás no es ni siquiera momento, porque esto es una aspiración y porque ahorita los partidos están decidiendo qué hacer. Entonces yo opté por lo más genuino de la política, que es mirar a la gente, hablar con la gente, que lo he hecho toda mi vida, y con lo que ya conozco, con lo que tengo, con lo que hemos también platicado durante los últimos años, presentar esa alternativa y decirle a los jóvenes que nunca han creído en la política que hay que creer en ella, a las mujeres, a los hombres y mujeres que quieren un mejor país, pues ser una alternativa y un camino, y con el tiempo. Ahora, otra cosa que nos hemos estado cuestionando, y sobre todo pues la gente que se dedica a analizar todos estos temas, no comentaristas, etcétera, columnistas, es qué tan independiente puede ser un candidato independiente. Pues es que es independiente. ¿Te lo planteo bien? Sí, lo entiendo. O sea, porque siempre hay apoyo, siempre hay, ¿no? A los que, pues a lo mejor hay que después, pues... Es que no le demos... ir en vía... Sí. No le demos más cosas que a una figura que la que tiene. Cada quien tiene su propio camino. Y habrá quienes no estuvieron nunca en ningún partido, y habrá que, como yo, que fui formada, y yo creo que bien formada en los valores del pues PAN. Creo que los más han pertenecido a algún partido. Exactamente, que además es natural. La figura en realidad está, lo veo yo así, en términos de derechos de los ciudadanos. Cuando no hay cercanía a los partidos políticos a los ciudadanos tienen ese derecho. Y es el derecho para ellos decidir. Y en lo personal, si un país con los problemas que tenemos en términos de seguridad, de corrupción, de economía, de acceso a la justicia, tiene alternativas, siempre será mejor. Sí, sin duda. Ahora, tú te he escuchado también en las entrevistas que has dado, que has dicho, yo quiero ver al futuro, porque hay candidatos que significa ver al pasado. Explícanos eso. Es la gran encrucijada que tenemos en México entre el pasado y el futuro. Y el pasado no es solo con hechos, o sea, muchas cosas hemos hecho bien como país, sino que tenemos que dejar en el pasado que no nos permite entrar en ese futuro que sí tenemos como país. Yo lo conozco a México en todas sus dimensiones, lo que le alegra, lo que le entristece. ¿Tienes el diagnóstico? ¿Qué lastres no hemos podido entonces, dejar ¿qué del tenemos pasado? que hacer? De la economía tenemos que poner todas las condiciones para que haya un crecimiento económico, y parte de esas condiciones es, por supuesto, una mayor seguridad, que realmente están fortalecidas las instituciones. Parte de esas condiciones es que le cerremos los espacios a la corrupción y que seamos implacables con la corrupción. Parte de esas condiciones es que aprendamos a crecer cuidando el medio ambiente y que además crezcamos en libertades, y que al mismo tiempo hay un Estado que corrija pues, realmente esas distorsiones que sí tenemos en México de una enorme desigualdad. Es lo que nos permite poner una educación a la altura del siglo XXI, que hable de innovación y de tecnología, y que relacione la universidad
con las empresas, con la región o con el Estado, con el país, y que permita a esta nueva generación de jóvenes encontrar un quehacer, no solo en las formas como empleados, sino hasta de emprendimiento, como lo están haciendo otros países. Entonces, qué coraje da, ¿no? Cuando ves otros países que estaban peor que el nuestro hace algunos años y que ahora están... Y bueno, y también porque a veces creemos que no nos los merecemos. Nos merecemos honestidad en la vida pública. Claro que nos la merecemos. Y eso también es parte del futuro. Y hay que decirlo, quiero desarrollo integral, quiero honestidad en la vida pública. No es cosa menor para México. No. Perdemos mucho dinero, miles de millones de pesos en ello. Queremos seguridad, sí. Seguridad no solo respecto al crimen organizado, sino la de todos los días. Y para eso requerimos instituciones que uno pueda decir. Realmente el futuro es que podamos decir por años y años y años, si tienes un problema, háblale a la policía. Ese también es el futuro. Sí, claro. Entonces, pero de verdad podemos ser una gran potencia. ¿Qué tan crítica fuiste y eres de la administración de Felipe Calderón? Hasta donde humanamente se puede ser, pero lo que soy es que yo soy una demócrata y acepto las críticas, y de las críticas no los considero que son contra mí, sino las posibilidades de crecer de otra manera. No, o de pero tú construir. misma, o sea, porque tú eres una política, es decir, tú has tenido una vida política paralela a la de tu marido, a la de Felipe Calderón. Entonces, pues supongo que pues tenías opiniones, puntos de vista que yo no sé si se compartían o no, ¿cómo es la vida de...? No, bueno, lo que pasa es que ahorita es más fácil opinar sobre cualquier gobierno cuando ya pasó. Pero sí te digo... pero por eso te digo, ¿qué tan crítica fuiste y qué tan crítica eres ahora? Sí. Digo, no te voy a preguntar en qué la regó, no. Pero ¿qué tan crítica fuiste y eres de la administración? Soy crítica ahora de todas las administraciones, pero también acepto perfectamente. Y yo siempre dije, yo sí estoy orgullosa, o sea, a mí sí me parece bien y estoy orgullosa de los gobiernos del PAN. Fueron 12 años en donde teníamos una disciplina financiera muy clara, donde no se metía el dinero y recursos públicos a las elecciones, lo cual estamos viendo, donde hubo un esfuerzo muy claro por la transparencia, donde la valentía del gobierno para enfrentar cosas tan duras como el crimen organizado, como el objetivo de la seguridad ciudadana, a mí me parece correcto. La manera de fortalecer instituciones, a lo mejor yo hubiera puesto énfasis en algunas otras cosas, quizá, pero la verdad es que a mí me parece que se hizo lo correcto con todos los instrumentos, pero de ahí a que sean los mismos retos, no, son retos muy distintos, los objetivos los mismos, pero son retos muy distintos. Sí, y es otro momento además. Es otro momento, es otra población. Y ahora, muchas te tocaría competir con el pasado, con el mismo, que le tocó a Felipe Calderón, ¿no? Ah, bueno, sí, exactamente, claro, y que representa... Digo, como adversario político. Sobre todo representa, realmente, y lo he dicho muy claramente, el pasado que tenemos que dejar atrás es el PRI actual, el de la corrupción, el de que no llegan las medicinas a la clínica, el que no responde a alertas de género, el que tenía que responder con mucho más institucionalidad a la violencia contra las mujeres o la violencia en el país. Eso es lo que tenemos que dejar en el pasado. Pero también es el PRI de los 70 representado en López Obrador. Para mí es el pasado, hasta en sus expresiones huelen a pasado, ¿no? Oye, hablando de expresiones, yo sé porque te conozco además y porque a mí me chocó y lo dije abiertamente cuando pues López Obrador dijo que qué bueno que habías dejado el Partido Acción Nacional, ¿no? Pero no se refirió a ti, a Margarita Zavala, que además pues, siempre ha sido Margarita Zavala, ¿eh? O sea... Sí, jamás usé otro nombre. No, pero además pues yo no recuerdo haberme referido nunca a ti como la esposa del presidente, la verdad, o sea, hasta, pues yo medio igualada, pues yo te digo Márgara, ¿no? Con mucho cariño, pero que dijo la esposa de Felipe Calderón, como, sí, siempre hay... etiquetando, estigmatizando. Sí, yo desde el principio, porque constantemente se refiere así, dije Margarita Zavala, aunque les cueste trabajo. Pero en el fondo también el creer que hay alguien que opina
sobre mí, o que decide lo que yo haga, o que pone nombres a otras personas y los arrincona nada más porque disiente de mí, y entonces digo, ella está manejada por... Cuando me quitan a mí también, o a cualquier mujer, una posibilidad de decisión, pues también es parte de esa... Y de identidad, no, para empezar por ahí. Entonces, eso es cierto. Ahora, ¿qué? Te voy a decir una cosa. Yo veo que no es ningún obstáculo ser mujer para buscar la presidencia de la República. A lo mejor hay ciertas prácticas que se han arraigado y que no ayudan, pero la población puede votar por una mujer sin duda alguna y no es ningún obstáculo. ¿Tú ayudaste a Josefina? Sí, yo también creo que pudiera ayudar. ¿Tú ayudaste a Josefina? Sí, yo he ayudado. ¿Apoyaste a Josefina? Por supuesto. Y yo traigo... Que has de haber aprendido también de esa experiencia. Uno tiene que aprender de claro, y de las dos ocasiones, tanto de la federal como de la local. Mira, yo sí tengo una solidaridad especial con el tema de mujeres, con las mujeres. Entonces, más si eran además parte de mi grupo y de mi partido, y parte además de lo que yo decía es lo mejor para el país, o lo mejor para, en este caso, el Estado de México. Yo, por supuesto que genera una solidaridad especial, pero veo al país, conozco sus elecciones y las mujeres han perdido o ganado no por una cuestión de si era mujer o no era mujer. Entonces, más allá, lo que sí es importante es que para mí me queda muy claro que debe haber una política pública a favor de las mujeres. Y eso no depende de uno si es hombre o mujer, sino de la voluntad que se tenga, del conocimiento que se tenga, de la capacidad, del contacto con las mujeres, con la vida del país y de la idea que se tenga de fortalecimiento de instituciones. Pues yo te veo muy pila, muy bien, te ves muy bien, súper joven. Muchas gracias. No, de verdad, ¿cambiaste el look o algo? No, hay algo así como que de libertad que me llegó. Te sienta, ¿eh? Muy bien, siempre me ha sentado la libertad. Te sienta muy bien, te ves muy bien, y lo que viene pues es cuesta arriba, ¿no? Como todo, entonces, pues con mucha energía. Yo nada más para terminar, entonces, esto va mucho más allá de un capricho, no es el capricho como no me diste la candidata, como no soy la candidata me voy, no, va mucho más allá de la ambición, va mucho más allá de la venganza. Eso es lo que he entendido yo en esta conversación y con tus actitudes. No, sí, yo lo hemos hecho porque sí ha sido pues una mujer trabajando, ¿no? Y eso se admira, se respeta y se valora muchísimo, y trabajando también por otras mujeres. ¿Te acuerdas de los aquelarres estos que hacíamos? De distintos partidos, de distintas posiciones, yo siempre he dialogado. Lo sé. Yo sí sé hacer eso. ¿Ya te recuperaste del golpe entonces? Porque luego se vive un duelo, ¿no? Sí, es una ruptura, son pérdidas, son procesos, Pero ahora, digamos, en términos de la vida política, esa decisión habrá mucho más difíciles, sí. Y para lo que sigue. Entonces, yo sé lo que puede ser una decisión desde un cargo público como una presidencia de la República. Entonces, a lo que sigue, que hay país al que tienes que responder. Y hay mucho que hacer. Muchas gracias, Margarita Zavala, como siempre. Y muchas gracias a usted por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.